Buenas noches. El día de hoy tenemos un tema que hemos querido denominarle la fibromialgia y yo. Y le hemos puesto este nombre porque en realidad este problema de salud es tan complejo, muchas veces tan invalidante, que genera en la persona un duelo, podría decirse, porque se pierde a sí misma la funcionalidad que tenía previo a sentir este dolor. Entonces, el objetivo de hoy es poder iniciar con algunos conceptos que a ustedes les permitan entender más por qué es como es la fibromialgia. Ya vamos a hablar del dolor que genera la fibromialgia, vamos a entender por qué se produce este dolor y también cómo lo podemos abordar, cómo podemos afrontar esta problemática. Primero vamos a presentarnos. Aquí le doy el paso a Eugenia para que pueda presentarse. Vamos a contarles quiénes somos. Eugenia. Hola, buenas. Mi nombre es Eugenia Cisterna. Soy distribuidora de la línea doTERRA. Yo soy una de las personas que padece fibromialgia y varias dolencias más. Entonces, es una de las razones por la cual le pedí a Anita si pudiéramos presentar algo en ayuda hacia los demás con respecto a lo que yo sufro, que es invalidante, no deja dormir, que cansa, que agota, que da pena, y que tengo 56 años, soy mamá de dos gemelos de casi 32 años, vivo con mi pareja solamente, los chicos ya no están acá, y de repente cuando las personas me ven, me dicen, pero, eh, ¿y cómo tienes eso? Si se te ve bien. Entonces es un tema. El que te vean no es lo que uno siente. Gracias, Anita. Ok. Bueno, mi nombre es Ana María, déjame cambiar el anclaje. Ah, un minutito. Se te corta. Sí. ¿Se me corta la voz? Sí, Mm, Ya, bueno, mi nombre es Ana María León y yo de formación soy médico familiar. Me dedico a la medicina holística ya hace casi 5 años, en donde decidí enfocarme desde un punto de vista más integral, considerando no solamente el cuerpo físico de la persona, sino también el cuerpo mental, emocional y también incluso espiritual. Y en esta búsqueda de poder entregar una medicina más holística, encontré los aceites esenciales, que para mí se han convertido en una herramienta de apoyo fundamental para poder ayudar a la persona con una forma más cercana, que también le dé más autonomía y que vaya mejorando de manera integral, no solamente lo emocional, sino también a veces lo físico. Entonces, quiero partir definiendo para ustedes qué es el dolor. Vamos a tratar de entender qué es el dolor. Y aquí yo quiero llevarles a que se imaginen a su cuerpo como una casa. Van a imaginar que su cuerpo es una casa. Sus ojos, la nariz, la boca, los oídos son las ventanitas. em, Quizás el corazón es la puerta de entrada, la espalda la puerta de salida, los pies quizás las escaleras, las rodillas a lo mejor los pasamanos, y cada parte de su cuerpo es una parte importante de la casa. Entonces, imaginen ahora que su cuerpo es como una casa y esta casa tiene un sistema de alarma, pero que es un sistema de alarma muy inteligente. Entonces, para entender el dolor, vamos a imaginarnos qué pasaría si esta alarma se activa. Primer paso, se activa la alarma, ¿cierto? Y si llevamos esta alarma y hacemos la analogía con nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, cuando nosotros, por ejemplo, nos caemos, nos quemamos,
nos enfermamos, se nos activa una alarma, ¿verdad? Es como si una pequeña alarma se encendiera justo ahí en el lugar donde yo me lastimé. Diríjanse a ver la foto de abajo a la izquierda, donde esta mujer se está cayendo al piso. Se está golpeando la zona de las manos, quizás un poco la nariz, ¿cierto? Entonces se activó la alarma. Segundo paso para entender el dolor. Esta alarma envía un mensaje. Así como cuando se activa la alarma en la casa, se va el mensaje a la oficina de alarma, ¿cierto? Y envía un mensaje que alguien ha entrado aquí, así mismo, en el cuerpo. La zona que se golpea envía un mensaje urgente y súper rápido por un camino especial, que son como unos cablecitos que nosotros tenemos por todo el cuerpo. Si ustedes alguna vez han visto cuando se abre cuando están haciendo mantención en la calle, a las líneas telefónicas, abren y hay como unos cables, así que son como unos tallarines. Asimismo, nosotros tenemos unos cablecitos dentro que conectan el cerebro con cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces, el segundo paso para entender qué es el dolor, hubo primero el golpe y segundo se envía el mensaje. ¿Cuál es el tercer paso para entender el dolor? Existe un centro de control. Este es el tercer actor, el tercer participante, el centro de control. ¿Y cuál es este centro de control? Nuestro cerebro. Entonces, este mensaje viaja hasta el cerebro, que es como una computadora, ¿ya? Es el centro de control de todo nuestro cuerpo. Y el cuarto paso es cuando este cerebro recibe el mensaje y dice, oh, te caíste, cuidado, no solo te golpeaste las manos, también te duele la rodilla. Entonces, el cerebro envía de vuelta la señal y nos hace sentir el dolor. Y nos da el mensaje, cuidado, algo está mal ahí, cuida tu rodilla. Este proceso que yo les acabo de contar como un cuento un poco largo, es lo que sucede en la transmisión del dolor, en la producción, más que en la producción, en la generación y en la percepción del dolor en nuestro cuerpo. Y quiero invitarles a que ustedes tomen su mano y hagan un pequeño, háganle así, rasquen su mano, ¿cierto? Cuando ustedes están haciendo esto, o si ustedes peñizcan un poquito su mano, esta sensación para que ustedes tengan esta sensación, es porque se produjo todo este viaje, ¿ya? Acercaron la mano, si tienen las uñas largas, sintieron la señal aquí, cuando ya la sienten, se ha producido todo lo que yo les acabo de explicar. Por tanto, la complejidad del dolor está en entender que el dolor es un camino de ida y de vuelta, ¿ya? Nos vamos a quedar con ese concepto. Entonces, ¿qué sería la fibromialgia? Ahora vas a imaginar que tu cuerpo es un celular. Este celular tiene muchas aplicaciones. Tiene las aplicaciones del banco, tiene el WhatsApp, tiene el Gmail, tiene el Google Calendar, tiene muchas aplicaciones. Pero solo se activan cuando las tocas o tú las activas. Sin fibromialgia, es como si estas aplicaciones del celular solo se activaran cuando yo busco. Las busco y las activo. De manera intencionada, porque quiero hacer un mensaje, enviar una transferencia. Pero con fibromialgia, estas aplicaciones se van a activar solas. Es decir, el teléfono se pone loco y empieza como a dar vueltas y se abre el WhatsApp, y no puedo hacer nada con nada porque el teléfono es como si tuviera vida propia. ¿Ya? Entonces, con estos dos ejemplos, quiero explicarles como en palabras quizás no tan biológicas o técnicas para que todos entendamos dos cosas. Que el dolor es un proceso complejo, que es de ida y vuelta y que además es rápido, ¿cierto? Porque esto que yo sentí, este ejercicio que les hice hacer, cuando ustedes sienten ya se produjeron todos los pasos que yo les dije. Y segundo, que la fibromialgia puede dar señales de dolor de manera inesperada. Es decir, la persona con fibromialgia no sabe cuándo le va a venir el dolor. El dolor aparece, ¿ya? Y la idea es que ustedes puedan al final de esta presentación comprender qué podemos hacer para predecir o quizás para disminuir la intensidad de ese dolor y de esas molestias, porque son muchas,
cuando cuando este dolor ya se instaló. Es por crisis. Bueno, podríamos resumir entonces, aquí como está esta mujer acostada, quizás ustedes, si la han padecido, quizás se han despertado algunas veces así, con una sensación de fatiga, cansancio y dolor que no se pueden ni levantar de la cama. Eh, Podemos catalogar entonces a la fibromialgia como una condición en que el cerebro y el sistema nervioso, que son estos cablecitos que les explicaba en la primera diapositiva, estos cables que comunican que yo sienta y que mandan la señal desde la piel hasta el cerebro y del cerebro hacia la piel, oye, más caliente, más frío porque te estás quemando, esos cables se llaman sistema nervioso. Entonces, la fibromialgia es la condición en la que el cerebro y el sistema nervioso se vuelven muy sensibles a las sensaciones. Ya podemos decir que hay una hiperalgesia, hiper de mucho y algesia de dolor, es decir, te duele mucho, ¿ya? Mucho más, o sientes mucho. Algunas personas lo describen como que me quema, como que tengo una sensación de molestia, como por debajo de la piel. Hay muchas maneras en que las personas describen los síntomas porque en realidad el lenguaje es toda una simbología. Entonces, cada persona lo va a describir con sus propios símbolos, pero en la práctica, uno lo que comprende al hacer la entrevista clínica es que están hablando de lo mismo. Y por eso las personas con fibromialgia sienten que les duele todo el cuerpo, aunque no hayan tenido una herida, aunque no se hayan caído, como la mujer que les mostré al inicio, aunque no hayan hecho nada del otro mundo, pero lo sienten más. También la fibromialgia hace que cuando te despiertes te sientas muy cansada, como si no hubieras dormido, incluso si has dormido toda la noche. Entonces también se podría describir como una alarma, como esta alarma de la casa que vimos al principio, como esta alarma del celular que se activa sola en su aplicación, pero que ha sonado o se ha encendido por error, ¿ya? Pero que a pesar de todo, a pesar de que se ha encendido por error, y ahí está la clave, quiero que se queden con esa palabra, tu cerebro cree que es verdad. Entonces, cuando decían al inicio, he escuchado que la fibromialgia es algo emocional. Si yo percibo algo como una amenaza o estoy en una situación que me genera estrés, o me siento vulnerada, o me siento violentada, o no dije algo que quería decir, ¿cierto? Mi cuerpo activa por error, vamos a decirlo así, como por error, por defecto, la alarma, ¿ya? Y el cerebro pensará que es real y por tanto va a mandar la señal de dolor para que yo me proteja. Espero que me vayan siguiendo como en la explicación. Ahora, eso porque mi intención siempre cuando yo hago estas clases es que haya una comunicación entre ustedes y yo. Yo manejo un lenguaje médico técnico, ¿cierto? Y para mí es muy normal decir fibromialgia, sintomatología, anamnesis, palabras que probablemente para ustedes son distantes y para mí son muy comunes. Entonces quiero que generemos un lenguaje común. Y quiero por eso contarte cuál es la definición médica de la fibromialgia, la que yo entiendo. Y nosotros la definimos así, algo así, no es que sea siempre así, pero más o menos dice así. La fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor musculoesquelético, generalizado y persistente, acompañado de otros síntomas, como fatiga, problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Por eso en la cabeza del médico, de la médica, está como preguntar algunas cosas que vayan a buscar esto para ver si calza dentro del diagnóstico que estoy buscando o de mi sospecha clínica. Pero cuando yo digo una enfermedad crónica, estoy hablando de algo que dura más de 6 meses, es decir, esta persona tiene más de 6 meses que presentó esto de manera repetida. Además, esta persona tiene un dolor musculoesquelético, que quiere decir que es en los músculos, el sistema musculoesquelético son los músculos, los huesos, las articulaciones, los tendones, todo lo que nos permite mover. Generalizado es que no hay un lugar específico, sino que duele todo el cuerpo, es persistente, queda ahí, está permanente y además se acompaña de estos otros síntomas, ¿cierto? Como ya les acabo de mencionar. Entonces vamos a hablar de algunos mitos y realidades. En la fibromialgia, hay daño en nuestros músculos y en nuestros huesos. ¿Creen ustedes eso? Bueno, es un mito.
Se considera que la fibromialgia es un síndrome de sensibilización central, es una hipersensibilización de nuestro sistema nervioso. Así, esa es como la definición. Por tanto, esto significa que el cerebro y el sistema nervioso, que en el fondo son lo mismo, como una gran antena van a procesar y amplificar de forma anormal o exagerada las señales de dolor. Por tanto, si yo toco a una persona con fibromialgia que está activa en su crisis, le duele el codo y yo presiono, la persona me va a decir, ¡ay! Y va a retirar su brazo porque le duele mucho. Porque hay una hiperalgesia, es una reacción exagerada. Por este motivo es que las personas con fibromialgia experimentan dolor ante estímulos que para otras personas incluso no son dolorosos. Pero, hay un pero, que es lo que yo observo muy frecuente. Todo va a depender de si eres una persona que ya tiene lesiones o daños previos en el sistema muscular y que no necesariamente son fibromialgia. Pero en este momento estamos llenos de, como tenemos mucho sedentarismo, muchas personas tienen discopatías en su columna, o las mujeres que han tenido partos tienen artrosis en L5S1, tienen tendinitis crónica por el trabajo en el computador, tendinosis, se han esguinzado, están con artrosis en la rodilla, en las caderas, tienen lesiones en la columna vertebral, bueno, síndrome del manguito rotador, un largo etcétera. Estos diagnósticos no forman parte de la fibromialgia. Pero si tienes fibromialgia o te diagnostica fibromialgia y tienes o has tenido estas condiciones, van a coexistir, ¿ya? Van a coexistir, haciendo más complejo el manejo. Porque una persona con artrosis de cadera le duele la cadera. Una persona con artrosis de columna le duele esa zona. Entonces, si esa persona con este problema se le suma una fibromialgia, va a ser mucho más complejo el dolor. Pero aquí lo más importante es que ustedes entiendan que a pesar de que sea complejo, es muy importante comprenderlo y saber cuáles son las partes de mi cuerpo que tengo como eh, más afectadas, porque ahí quizás me va a doler más. Esa es la zona que me va a molestar más. ¿Por qué? Porque hay una hiperalgesia, pues hay una hipersensibilización del dolor. Entonces se suman estos diagnósticos y puede haber una persona que tenía una tendinitis crónica, tenía una epicondilitis, por ahí tenía una artrosis de rodilla porque era deportista cuando era joven, etcétera, y de repente llega a la edad de 50 años y le diagnostican fibromialgia. Entonces la persona tiene la idea, que ese es el mito de la lámina anterior, de que tantas caídas y tantas lesiones le dañaron el cuerpo y que por eso se le desarrolló la fibromialgia. Pero eso no es la fibromialgia. La fibromialgia es una lectura anormal de nuestro cerebro, que es nuestro centro de operaciones, que trata de protegernos del dolor y que hace que te duela más para que tú te protejas de eso que te está haciendo daño. Ese es el sentido del dolor y esa es la señal que el cerebro envía. Entonces, no necesariamente todas las personas con fibromialgia van a tener todo esto y no necesariamente todas las personas con estos diagnósticos van a tener fibromialgia, ¿ya? Y espero que me sigan. Anita, Sí, Anita, diga, consulta, ¿y ese es el motivo que cuesta tanto llegar al diagnóstico? por supuesto. Sí, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso porque para hacer el diagnóstico tiene que haber un diagnóstico diferencial. Y hay una lámina rosa, Ya. ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Les puse estos cuatro. Hay muchos más, pero el más común, que está como casi en casi todas las mujeres con fibromialgia, hay menos hombres, más mujeres que hombres, pero el primero es el dolor. Es un dolor generalizado, duele todo el cuerpo, es crónico, es decir, se presenta hace rato, más de 6 meses, y la persona lo describe como un ardor, como una punzada, como una molestia que está constante. Un segundo síntoma es la fatiga crónica. Hay un cansancio profundo, la persona no mejora con el descanso, incluso después de haber dormido toda la noche. Tiene problemas de sueño, tiene dificultad para conciliar o mantener el sueño, o se despierta con la sensación de que no descansó. Y un síntoma característico es la niebla mental, que algunos los han llamado la fibroniebla, que es la dificultad para concentrarse, problemas de memoria y pensamiento más lento. Entonces la persona como que no procesa, no puede ser tan rápida, no toma decisiones tan rápido, porque hay como una mayor lentitud para procesar algunas cosas. Otro mito
ya se conoce y se sabe cuál es la causa exacta de la fibromialgia. Es un mito, ¿ya? La causa exacta de la fibromialgia todavía es desconocida. Es una enfermedad descrita porque no es que no haya existido antes. El tema con las enfermedades es que siempre hay alguien iluminado que la describe. Entonces, una vez que se describe, los demás que no nos iluminamos y seguimos al que se iluminó, lo empezamos a seguir y a estudiar y empezamos a hacer como un lenguaje común. Y de repente podemos diagnosticar a nuestros pacientes con un síndrome como este y al fin les podemos acercar una ayuda y decirles qué le pasa. Y por eso son tan importantes para nosotros los diagnósticos. No con la intención de etiquetar a la persona ni que se va a quedar con ese diagnóstico para siempre, sino que para que pueda haber un lenguaje común y que en ese lenguaje común la persona se sienta acogida y pueda recibir la ayuda que necesita. ¿Ya? Pero aunque la causa exacta no se conoce, se cree que puede estar relacionada con factores genéticos, infecciones o traumas físicos o emocionales. La fibromialgia es más común en mujeres que en hombres y no causa daño en las articulaciones ni en los órganos. Recuerden eso. No significa que ustedes tienen dañado un órgano porque tienen fibromialgia, ¿ya? Porque estaríamos hablando ahí de una enfermedad autoinmune. Ni en las articulaciones, porque estaríamos hablando de una enfermedad articular, ¿ya? Y esto es una enfermedad del sistema nervioso en donde el cuerpo recibe una señal exagerada, amplificada de la señal del dolor. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Aquí viene la pregunta que hacía. La fibromialgia se diagnostica en base a los síntomas. Por eso se requiere una entrevista clínica acabada. No diagnosticarla en la primera consulta, porque también por ahí a veces cometemos como tenemos este apuro de darle a la persona la respuesta. Y para una persona puede ser un diagnóstico demasiado agobiante escuchar el nombre de un diagnóstico. Entonces yo tengo que conocer a la persona, tengo que saber su historia de crisis, tengo que comprender cuál es la simbología que ella le da al dolor y también tengo que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. Pero si yo hago todo esto bien hecho a lo largo del tiempo, puedo hacer un diagnóstico en base a los síntomas, pero también en base a que yo me aseguré, porque me tengo que asegurar, que no hay ninguna otra enfermedad que pueda explicar el dolor, porque hay muchas enfermedades que pueden explicar el dolor. El síndrome miofascial, la esclerosis múltiple, los mismos lumbagos, la radiculopatía, hay muchos. Entonces yo como médico me tengo que asegurar que no hay otra enfermedad, que no hay un lupus, que no hay una artritis, por eso les piden pruebas reumáticas y una serie de exámenes, porque tenemos que asegurarnos que no hay otra enfermedad porque el tratamiento sería completamente distinto. Para diagnosticar la fibromialgia, o sea, no hay ningún examen de sangre, ni ninguna radiografía, ni ninguna resonancia, ni ninguna tomografía que la puedan confirmar. Lo que hacen estos exámenes es descartar otros problemas para yo quedarme con el diagnóstico de fibromialgia, que es un diagnóstico clínico. ¿Ya? ¿Tiene cura la fibromialgia? No, no tiene una cura definitiva porque todavía está en etapa de descripción, de comprensión. Pero hay tratamientos que sí han demostrado que ayudan a mejorar la calidad de vida y a manejar los síntomas. Estos tratamientos incluyen medicamentos, terapias de ejercicio físico, terapias psicológicas. Y nosotros queremos hablarle de la aromaterapia como una forma de apoyar al tratamiento. En realidad es importante, y esto sí que les puse en grande, es una realidad, es importante entender y aceptar que la fibromialgia es una condición real. A la persona le duele, ¿ya? Que el dolor no está en su cabeza, es un problema físico real por la forma en que el cerebro procesa las señales de dolor. Entonces, lo peor que le podemos decir a una persona con fibromialgia es que está exagerando, porque eso es como decirle que ella voluntariamente está exagerando, que sería como manipular, ¿cierto? Sin embargo, ya entendimos que lo que sucede aquí es que la señal y la transmisión del dolor genera una amplificación de la sensación. Por tanto, efectivamente a la persona le duele más. Y uno puede ver esto cuando ve el rostro de la persona, es como muy llamativo. Las personas con fibromialgia son personas que tienen mucha necesidad
de explicar. Y creo yo que es un poco porque han recibido algunas invalidaciones de su dolor. Entonces, cuando van a otro médico, quieren explicar mucho que sí tienen algo. Lo hacen a veces sin comprender mucho y solo repiten, pero en definitiva lo que uno lee es que la persona tiene mucha necesidad de explicar y de validar que efectivamente le duele, ¿ya? Porque la persona padece de este dolor y este dolor la ha invalidado durante varios meses. Ahora, yo les quiero preguntar si ustedes conocen qué es la fascia, porque esto es como la guinda de la torta, ¿ya? Cuando han preparado carne roja, se han visto que tiene una telita, ¿cierto? Una telita transparente. Esa telita se llama fascia, ¿ya? Y voy a poner aquí el puntero. Este de aquí es un pedazo, es un material de autopsia. Esta partecita amarilla, ¿cierto? Es la fascia. Es como una capa transparente hecha de colágeno, que se le dice tejido conectivo, que rodea a todos nuestros músculos, a todos. Y la fascia es continua, no es discontinua. Entonces, tenemos fascia desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo del pie. Algunas personas se sorprenden cuando les duele la fascia plantar, si tienen fascitis plantar, y yo les pregunto si bruxa, y me dicen, ¿y cómo sabe? Porque yo sé que la fascia está conectada. Entonces, que si yo tiro mucho la fascia abajo y mi fascia plantar está inflamada, voy a bruxar en la noche porque estoy tratando de compensar esa tensión que tiene mi piel. Esta fascia une absolutamente todo el sistema muscular y además hay una fascia más profunda que cubre los órganos, cubre el hígado, cubre el estómago, todo. Entonces, esta es una telita que como que junta, es como si fuera de este papel film que usamos para mantener la comida ahí guardadita, ya, eso es como eso la fascia. Entonces se rodea y mantiene en su lugar cada órgano, cada vaso sanguíneo, cada fibra nerviosa y cada músculo. Este tejido no solamente va a proporcionarnos la estructura interna, también contiene nervios. Y donde hay nervios, hay sensibilidad. ¿Ya? Por tanto, también me puede doler una forma muy profunda de mi cuerpo. Y la fascia, estos nervios, hacen que sea esta zona tan sensible casi como la piel, cuando se tensa o cuando se somete a una tensión. Por tanto, si una persona con fibromialgia está sentada todo el día, está frente a un computador todo el día y está tensionando su cuello hacia adelante todo el día porque está escribiendo en el computador, va a estar tironeando la fascia del cuello, por tanto, no sería raro que los puntos de dolor de la fibromialgia sean los de la zona dorsal. ¿Ya? Entonces, todas estas son las cosas que vamos como tratando de comprender por qué duele lo que duele. Y cuando ustedes los examinan, si es que ustedes han sido, les han examinado su cuerpo para ver si hay o no una sospecha de fibromialgia, el médico lo que está buscando son los puntos gatillo. Los puntos gatillo o trigger points son unos nuditos, unos nudos, que si ustedes se tocan aquí, cuando les duele el cuello van a sentir como unas pelotitas, ¿ya? Esos nudos que a veces son como muy comunes que los tengamos porque son pequeñas contracturas, en la fibromialgia son muy sensibles, son hipersensibles y además sentimos al examinar que el músculo todo está tenso, es como una banda tensa de fibras musculares con estos nodulitos y cuando uno los toca son muy sensibles y muy dolorosos. Y esto es lo que se asocia a este dolor, se le llama miofacial, porque es como dolor del músculo y de esta fascia que les acabo de describir. ¿Cómo pueden saber ustedes si tienen estos puntos gatillo? Bueno, porque tienen un dolor en la zona de dolor, pero si ustedes se aplastan o se tocan la zona de dolor, también les duele más abajo. Eso se llama un dolor referido, ¿ya? Segundo, porque al palpar, por ejemplo, al cuello, a la espalda, detrás de las rodillas, se siente como una banda, como un elástico tenso. Y por último, hay un espasmo. Al estimular el punto gatillo, algunas personas, cuando uno los está examinando, como que hay una pequeña contracción. O la persona puede sentir que el músculo se mueve solito. Ya lo puede sentir en su casa. Entonces, estos puntos gatillos no son como un músculo dolorido, sino que son puntos que nos permiten ver que hay una irritación muscular. ¿Ya? Y estos son los puntos de dolor, que probablemente si los han examinado, el médico los toca. ¿Ya? Si ustedes observan, tenemos la zona del cuello, la zona dorsal, la parte anterior de los codos, la zona lumbar en donde están los glúteos, a los lados de las caderas y en las rodillas.
¿ya? Son como 18 puntos. Y hay una tabla que busca ver los puntos de dolor yo lo utilizo mucho como para que la persona pueda ir viendo cómo aliviar esa zona de dolor, porque a veces un punto de dolor duele más que otro. Y a veces no hay que a tratar todo el cuerpo, pero sí ese pedacito que me está incapacitando o invalidando más. Bueno, dicho esto, ¿cuál sería el manejo integral de la fibromialgia? Si comprendemos al cuerpo físico, si comprendemos este diagnóstico como un diagnóstico en donde está afectada la transmisión del dolor desde el sistema nervioso central producido desde el cerebro, podemos entender que el manejo no debe ser solo físico, sino que también debe ser mental y emocional. Entonces, los 6 pilares que yo les recomiendo que consideren para tratar su problema, primero, manejar el estrés y la ansiedad. Y eso no es hacer que el estrés y la ansiedad se vayan, sino reconocer que están expuestos a estrés y no negar que el estrés puede ser un gatillante y aprender a afrontarlo para que no les genere más ansiedad. Segundo, trabajar en mentalidad es lo mejor que pueden hacer en su vida, porque como es el cerebro y que, acuérdense lo que les expliqué al inicio, como que por error o por defecto envía esta señal amplificada, si yo trabajo con mentalidad y le digo a mi cabeza que quiero otro estilo de vida, mi cerebro va, es como si tiene un radar que va a buscar las oportunidades para buscar ese mejor estilo de vida. Se me van a presentar, pero no porque sea mágico, sino porque en realidad el cerebro funciona como un radar y las oportunidades siempre están, lo que pasa es que nosotros no las vemos. Tercero, un buen descanso. Es importante la higiene del sueño, el dormir sin celular, el no tener actividades a última hora del día, el tratar de no comer tan tarde, etcétera, etcétera, todo lo que habrán escuchado sobre el descanso. Cuarto pilar, el manejo del dolor físico. Si estos 3 no están abordados como parte principal, el afrontamiento del estrés y la ansiedad, el trabajo en mentalidad y el buen descanso, todo lo que tomen va a ser insuficiente. No les va a aliviar el dolor físico. Y cuando dicen, es que tomo los medicamentos y no me hacen nada, es porque falta el manejo de estos 3 primeros pasos. Ejercicio físico. Y miren que no les puse el ejercicio físico primero, porque si les duele, obviamente no van a poder hacer ejercicio. Pero sí les digo, hay que manejar el estrés, hay que trabajar en mentalidad, hay que trabajar en su descanso. Y de ahí tratamos. Además, vamos a tratar el dolor físico, porque además esto se va dando en sincronía para poder hacer poder hacer ejercicio físico, ya sean caminatas, el pilates se ha demostrado que ayuda, el yoga, ejercicios de elongación suave, em, aguas termales, piscina. Bueno, ahí ustedes tienen que ir viendo de acuerdo a sus gustos. Y un pilar importantísimo, que no lo vamos a abordar aquí, pero que va a ser temática de los próximos talleres que hagamos, que es la alimentación, ¿ya? Existe evidencia de que hay alimentos que son muy inflamatorios y que al retirar estos alimentos de las personas que padecen fibromialgia hay una mejora como en la severidad de las crisis de dolor y además en el tiempo que existe entre una crisis y otra. ¿Cuáles son las estrategias de mentalidad que les recomiendo? Bueno, primero tienen que saber que para nuestra mente, para nuestro cerebro, así como les expliqué los pasos del dolor, para que nosotros hagamos una acción, antes en nuestro cerebro hubo un pensamiento y hubo una emoción. Y eso es en orden. Primero hay un pensamiento, ese pensamiento me genera una emoción, un sentir, y eso yo lo llevo a la acción. Por tanto, si yo estoy todo el día con palabras o pensamientos de queja, de escasez, de ver el vaso medio vacío, eso me va a dar una emoción de frustración, ¿cierto? Por tanto, al yo estar frustrada, mis acciones solo van a reforzar que yo mantenga ese pensamiento. Por eso es tan importante cambiar el patrón de pensamiento. Y esto es algo que también se entrena, ¿ya? Hay personas, la neurociencia ya lo ha demostrado, hay entrenadores de mentalidad y el cerebro se entrena igual que se entrena el abdomen, que se entrenan los bíceps, que se entrenan los músculos. El cerebro se entrena. Por tanto, tengo que entrenarme. La mentalidad consiste en entrenarme para que al momento, porque yo no puedo a veces como, puede ser una cosa también cultural, que yo sin querer pensé cosas catastróficas, pero yo me doy cuenta que tengo un pensamiento catastrófico y lo voy a reemplazar por un pensamiento que me genere otra emoción, para que mis acciones también vayan en coherencia. Algunas técnicas que yo practico.
Yo no padezco fibromialgia, pero trabajo mucho conmigo el tema de la mentalidad y sí tengo una artrosis en mi columna, en la L5S1, que siempre le siento como una piedra acá atrás. Tengo que estar cuidando esa parte de mi cuerpo. Entonces, ¿qué técnicas yo practico que a mí me han dado resultado? Primero, la escritura matutina. Acostúmbrense a tener una libretita que los acompañe en las mañanas y escriban. En los primeros minutitos de la mañana, escriban. Puede ser lo que soñaron, puede ser lo que tienen que hacer, lo que se les venga. No hay un orden, pero escriban. Eso se llama vaciamiento cerebral. Otra técnica que yo practico es el baile, pero yo no voy a ninguna academia, yo bailo. Pongo música y bailo. Escuchar podcasts de mentalidad o de lo que quieren aprender o de lo que quieren lograr. Leo mucho sobre mentalidad y trato de poner en práctica esto de en qué quiero pensar. ¿Ya? Para mí eso es súper importante. ¿Cómo los aceites esenciales promueven la reducción de este estrés y del alivio del dolor físico? Bueno, ya aprendimos acerca del manejo del dolor, de la transmisión del impulso nervioso, etcétera. Aquí tenemos una niña que está oliendo una molécula o sea, una gota de aceite esencial, una botella de aceite esencial. La gotita de aceite esencial se volatiliza, entra por la nariz, llega al bulbo olfatorio, a la zona del cerebro, el sistema límbico, que está aquí como si hiciera un zoom, y luego acá en otro zoom, y aquí en esta zona se producen todos los neurotransmisores que están relacionados con las emociones. Las emociones son mensajeros químicos, ¿ya? La dopamina, la serotonina, la adrenalina, etcétera, etcétera. Aquí se genera, recuerden que el cerebro es el centro de operaciones, se manda la señal, ¿ya? Confort o disconfort. Uno de los aceites esenciales que funcionan muy bien de forma tópica es esta mezcla que se llama Deep Blue. Cuando nosotros hablamos de aromaterapia, hablamos de beneficios que nos otorgan estas moléculas químicas que provienen de las plantas y que por tanto tienen los mismos efectos que tienen las plantas, que son efectos antiinflamatorios y reguladores emocionales, puestos en una botella. Entonces nosotros hay aceites que los usamos de forma tópica, sobre todo en la fibromialgia por el dolor, y otros que los usamos en forma inhalada. Por ejemplo, aquí estamos viendo la aplicación del Deep Blue en la zona de dolor. ¿Ya? El Deep Blue es una mezcla de varios aceites esenciales que son antiinflamatorios y refrescantes, que favorecen la circulación para que ese músculo se oxigene más y disminuya el dolor. Existen kits que son, tenemos un kit que se llama kit de Aroma Touch, que va por etapas, dando masajes con suaves toques en la zona de la espalda y en la zona de los pies y también en las manos, con mezclas que permiten la desintoxicación, mezclas que permiten el equilibrio y mezclas que permiten la activación. Entonces, esta es una técnica que permite ir aprendiendo también a usar los aceites esenciales de manera progresiva y existen estudios, doTERRA ha hecho estudios en donde ha puesto a personas a realizarse estos masajes 2 veces a la semana durante 8 semanas y se observó que estas personas tuvieron disminución en algunos indicadores inflamatorios que están relacionados con el dolor y la inflamación, que son la frecuencia cardíaca, porque cuando ustedes hagan la prueba, si ustedes tienen dolor, tómense la presión y la presión puede estar alta, ¿ya? A veces baja si la persona tiene una disautonomía. La presión arterial, la persona con dolor en el momento de la crisis de dolor está más taquicárdica, y el famoso cortisol, ¿ya? Por eso no es como tan recomendable andarse tomando el cortisol porque sí, sino que basta con sentir o saber que yo me siento con un estrés crónico y ya voy a intencionar que voy a estar con mi cortisol elevado. Y este cortisol sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, esta técnica lo que permite es autorregular nuestro sistema físico y también nuestro sistema emocional. Y existen otras opciones en donde también está el Deep Blue, donde tenemos la crema de Deep Blue junto con un aceite de lavanda, que es un aceite autorregulador emocional, un aceite cítrico y el aceite que ayuda al sistema inmunológico, que también se ve afectado en las personas con fibromialgia porque obviamente ante tanto dolor se altera la microflora intestinal, se altera el sistema de defensa y la persona puede tener algunas complicaciones de salud de tipo infeccioso a veces. Pueden desarrollar más infecciones de orina, pueden tener estreñimiento, pueden resfriarse más, porque es una alteración de nuestro sistema inmune.
Y otro aceite muy bueno que existe, que es la cúrcuma, que es la misma cúrcuma que ustedes conocen, que viene bien concentrada y que tiene efectos. Hay estudios que muestran que la cúrcuma es un potente antiinflamatorio. Y el aceite de cúrcuma puede ser consumido en capsulitas, promoviendo el apoyo de este tratamiento tan complejo de este problema de salud.